Uno repasa cada una de estas frases y lo que sucedía esta semana y el estrés, el colapso en el sistema de salud y se pregunta cómo vamos a hacer para seguir. La verdad que la mirada del ministro Daniel Arroyo, del ministro de Desarrollo de la Nación, en donde en una pandemia tenemos que volver a algún tipo de restricción aún mayor de las que vemos, seguramente sea una de las decisiones esta semana, pero por otra parte sabemos que estamos muy apretados en la economía, donde la pobreza justamente mes a mes muestra cifras más grandes. Daniel Arroyo, muchísimas gracias por este contacto, de verdad, por su tiempo un domingo a la tarde. No, buenas tardes y un gran gusto. No sé si tuvo oportunidad de escuchar parte del tape que veíamos recién y siguiendo lo que mencionaba recién, ¿no? En una pandemia donde el año pasado la pobreza justamente fue parte de su agenda todos los días, me consta, sigue creciendo. La pobreza sigue creciendo porque siguen aumentando los alimentos. Claramente estamos hoy en un momento en donde crece la economía y crece la pobreza. Y eso tiene que ver, aún con más actividad económica hoy, ahora hablamos de restricciones, pero aún con más changas, sobre todo de construcción y de textil, el tema del aumento de los alimentos. Para no ser pobre, una familia de 4 personas necesita 60.000 pesos. Mucha gente, aún haciendo changas, está muy lejos de ese ingreso. Un peón, un ayudante de albañil, gana 700, 800 pesos por día. El oficial, el más armadito, 1.200, 1.500 pesos en el mejor de los casos. Esa gente que hace changas también va al comedor ahora para tratar de estirar. O sea, claramente un problema social grave acá. Creo yo que en un contexto difícil hay que ver qué pasa con las restricciones. O sea, hasta ahora nosotros lo que teníamos son 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria y que se ha mantenido aún con más changas y con más actividad económica, porque la gente hace las dos cosas, hace changas y va al comedor. Tenemos que ver los datos de esta semana, pero está claro que la situación es crítica. Yo creo siempre que la sociedad está 3 pasos adelante, la política. La sociedad entiende las restricciones, las dificultades. Todos tenemos conocidos hoy que tienen coronavirus, que es tan difícil, que es tan complicado. Entiendo que en este contexto tenemos que ir viendo permanentemente, día a día, qué pasa, pero la sociedad entiende mucho más y está 3 pasos adelante de la política, y por eso mucha gente se sorprendía que se hubieran cumplido las restricciones en los primeros días, y es que realmente estamos todos preocupados. Mariano. Daniel, ¿cómo le va? Mariano Yese soy. ¿No le parece que faltan controles en la calle? A la luz de, por ejemplo, lo que mostraban las ferias populosas como la de Solano, por ejemplo, ¿no? Donde la gente va a ofrecer sus productos, a comprar. La gente tiene que vivir también. Pero digo, ¿no le parece que faltan controles en la calle? Seguramente hay que organizar mejor todo lo que tiene que ver con las ferias. Acá hay una tensión, y es que la gente va a las ferias porque ahí es más barato. Lo recorro permanentemente los barrios y eso es lo que pasa. Y claramente hay aglomeraciones. Acá justamente estamos trabajando con todos los intendentes del conurbano, con la provincia, para armar un esquema en donde las ferias puedan ser más espaciadas, donde se pueda mantener más la distancia. Tenemos que mejorar eso sin lugar a dudas. O sea, que hay un problema de bolsillo y por eso gran parte de las ferias se han desarrollado. Nosotros, incluso el Ministerio, promovemos las ferias como una forma de que la economía popular pueda desarrollarse. Esta semana que viene, esta semana que va a empezar, lanzamos nosotros lo que se llama la canasta ahorro, que es un conjunto de precios más bajos que los precios cuidados en los barrios, y trabajamos con la idea de poder mejorar la situación, pero está claro que hay que trabajar más en lo que tiene que ver con las ferias que se han desarrollado. O sea, ¿qué pasó con la tarjeta alimentar? Para dar idea, al comienzo de la pandemia, 60% de las compras eran en supermercados y 40% eran comercio de cercanía. Se dio vuelta en el medio de la pandemia. Tiene que ver con que la gente va a comprar más cerca, también en las ferias. Tomo que hay que mejorarlo claramente. Hernán. Sí, Daniel, ¿qué tal? Quería preguntarte, el martes se reúne el Consejo del Salario. El salario mínimo vital y móvil no es referencia en términos generales, diría, del empleo, pero no de ningún gremio en particular. Sí diría que hay varios trabajos que muestran cierta correlación con el trabajo no registrado, que recién mencionabas, aquel que tiene una changa, etcétera, etcétera. Suele ocurrir que cuando el salario mínimo se eleva, en general el valor de la changa de alguna manera también se eleva. ¿Cuánto tendría que ser el incremento del salario en el próximo Consejo? Primero es exactamente como vos decís, y acá hay 6 millones de personas que están en el sector informal,
que claramente el salario mínimo es una referencia. Después tenemos 870.000 personas que están en el programa Potenciar Trabajo, que cobran el 50% del salario mínimo. O sea, cuando eso se eleva, también sube en ese esquema que nosotros estamos haciendo de vincular planes sociales con trabajo. Yo tengo mi idea, la verdad que no lo quiero plantear, se reúne ahora el martes, hay como distintas miradas, es una paritaria, está claro que hay que tomar varias referencias, una es el precio de los alimentos, a mi modo de ver, ya se ha hecho, o sea, hoy el salario mínimo son 21.600 pesos, se hizo en varios tramos el último aumento, veremos ahora cómo se lleva adelante, sé que hay conversaciones, no quiero adelantarme, pero claramente está desfasado el salario mínimo y está desfasado el ingreso de las familias. Para no ser indigente una familia necesita 25.000 pesos hoy, un poco más de 25.000 pesos, una familia de 4 personas. Yo veo que entre el millón de personas que ahora han recibido o van a recibir a partir de esta semana los 15.000 pesos, que básicamente son la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y los monotributistas categoría A y B. Lo del repro, que es el pago al sector privado, que a mí me parece bueno incorporar también a los pequeños emprendedores, al que en realidad tiene 2 empleados, es un pequeño emprendedor que la lleva como puede. Y el aumento del salario mínimo, estamos empezando a generar medidas para atender la situación social, tenemos que generar muchas más, además de lo que hice yo antes, que fue el aumento del 50% de la tarjeta alimentaria. Pero claramente para mí el salario mínimo tiene que estar muy referenciado al costo de los alimentos. Arroyo, lo meto un poco en la cuestión sanitaria, si me permite. Preguntarle, seguramente en esta semana se definen si habrá o no más restricciones. Sabemos el DNU vence el viernes. En lo que ve usted, teniendo en cuenta que usted recorre justamente los barrios constantemente, ¿debería haber más restricciones y de qué índole? Yo pido disculpas que tanto con el salario mínimo acá de no dar definiciones porque me queda claro que no es mi opinión, sino que yo soy una voz oficial y acá lo que define es el equipo de salud, básicamente. A mí me parece que en términos generales y con muchas dificultades se han ido cumpliendo las restricciones, que la situación es realmente crítica, que hay mucha gente que la está pasando mal. En los barrios hay miedo, hay cuidado y hay necesidad de plata, todo junto. Hay miedo porque realmente hay... uno entra y sí, ¿conoces a alguien? Sí, todo el mundo conoce gente que ha tenido COVID ahora, pero ahora, en los últimos 10 días, hay cuidado, hay más conciencia. Ya en la etapa anterior, el año pasado, se tomó más conciencia y también hay mucha preocupación de mucha gente que necesita plata y que no le alcanza. En ese esquema hay que ser muy cuidadosos. No sé yo qué decisión se va a tomar. Tuvimos la semana pasada una reunión con los expertos también, que planteaban, los epidemiólogos que planteaban sus posturas. Eso lo tengo que dejar para el área de salud, que son los que claramente tienen prioridad en este punto. Yo creo que con muchas dificultades, en un contexto muy difícil y en los barrios populares donde predomina el hacinamiento, en términos generales se han cumplido más las restricciones en esta etapa. Hay que ver qué pasa con los casos. Sí, lo que está claro es que todo el mundo conoce gente que ha tenido coronavirus en los últimos 10 días y ese es un dato que no estaba antes. En los últimos días también se vieron... sí, Mariano, perdón. No, completá, Mercedes, completá. Quería preguntarle justamente con respecto a las marchas que se llevaron a cabo en la puerta del Ministerio en las últimas 3, 4 semanas. ¿Qué opinión le merecen? Si van a empezar a dialogar para que estas situaciones no se... a dialogar directamente antes de que se lleve a cabo la marcha, porque sabemos también las marchas son focos de contagio, pero para poder empezar a evitar este tipo de conglomeraciones, de aglomeraciones de personas, digo bien. Las marchas son focos de contagio, nosotros hemos conversado, yo estoy permanentemente conversando con todas las organizaciones, todo mi equipo, desde que comenzó la restricción, que fue el viernes pasado, o sea, llevamos una semana, ha habido muchas menos marchas que las que habitualmente había, y de mucha menos gente, pero claramente nosotros venimos conversando todo el tiempo, más allá de los reclamos, y yo siempre creo que cuando hay reclamos hay que atenderlos, y siempre los reclamos plantean algo que está pasando en los barrios, más allá de que estén más politizados o menos politizados. Yo planteo permanentemente y hablo con las organizaciones que no es tiempo de hacer marchas, no es tiempo de movilización, hay que ser muy cuidadosos. Todos tenemos que dar ejemplo, los dirigentes tienen que dar ejemplo, los dirigentes políticos, como en mi caso, los dirigentes sociales también. En términos generales, estos últimos días realmente ha habido menos marchas, como venía la situación. Espero que esta semana se pueda sostener esta idea. ¿Cuáles son los reclamos principalmente en estos casos que usted recibió? A ver, detenete ahí. Sí. Detenete ahí. Daniel, yo quiero que usted me diga
si en estas marchas piqueteras que usted ve frente a Desarrollo Social no se acuerda un poquitito de Alfredo Casero en su momento cuando decían se está incendiando la casa y ellos quieren flan, flan, flan. ¿No se acuerda de eso con todo lo que estamos viviendo, con el esfuerzo que está haciendo usted con la tarjeta alimentar, con los planes sociales, con todo? ¿No se acuerda del flan de Casero? No, la gente que marcha, mi opinión es que la calle refleja los problemas sociales de Argentina siempre. Desde hace 30 años yo creo eso, que cuando hay situaciones críticas en la calle, más allá del más política, menos política, es que hay un problema. Y en la Argentina hay un problema, y es que hay mucha gente que no le alcanza verdaderamente. Más allá de las tensiones y las dificultades. Los reclamos tienen que ver con lo alimentario. Nosotros reforzamos la tarjeta alimentar, el 50% del monto aumentamos. Reforzamos la red de comedores y merenderos. Hay 10.000 comedores en la Argentina que se están asistiendo entre el Estado, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, más las iglesias, las organizaciones sociales y las escuelas. Hay más demanda y por eso muchos reclaman y estamos reforzando todo eso. Y los reclamos tienen que ver con eso y con el tema del ingreso, que a mucha gente no le alcanza la plata. Eso es claramente la base del reclamo. Yo parto de la base de que hay una necesidad y que es evidente que hay una necesidad. Ahora, estamos trabajando entre todos, lo estamos llevando adelante, estamos realmente colaborando desde el Estado Nacional. Yo estoy aumentando el presupuesto fuertemente en lo alimentario y no es tiempo de movilización, no es tiempo de marchas, hay que ser cuidadosos. En términos generales... No se quejan por quejarse, Daniel, pero dígalo, yo sé que usted es políticamente correcto siempre, lo conozco. Pero digo, no hay gente que se queja de más en medio de esta crisis, donde el gobierno está haciendo un esfuerzo por contener a los grupos sociales que te marchen todos los días por la 9 de julio, perjudicando a los comerciantes, claro, cortando la calle. Veces, sí. Con el tema, digo, ese es el punto, digo, no hay un exceso, hay algo que no estamos viendo, más allá de que usted sea lo moderado que siempre es para hablar del tema de la cuestión social, ¿no? Está claro que hay marchas que están más politizadas y hay acciones que están politizadas, y si hay un determinado grupo que viene el lunes, el miércoles y el viernes, está claro que eso responde a un esquema político. Eso lo tengo claro. Ahora, hay una base de problemas. Yo estoy todo el tiempo en los barrios y hay una base de problemas verdaderos. Lo que no quiere decir es que, primero, que no hay que marchar en este momento, está claro que no hay que movilizar en este momento, una, y dos, hay grupos que están politizados. Ahora, el grueso de la gente está en otra cosa. Y no tiene que ver la movilización con lo que pasa en los barrios. En los barrios no hay grieta, pero no hay grieta de verdad. Uno va a un barrio y hay un cura, un pastor y un montón de gente, dirigente, poniéndole el cuerpo, pero poniéndole el cuerpo en serio, hasta hace 3 meses a lo alimentario, hoy al tema del trabajo, y llevándolo adelante y esforzándose, y todos trabajando. La Argentina es una sociedad sana, más allá de que yo creo que hay muchas veces disputa política, y está claro, y es un año electoral, pero al margen de eso, primero no es tiempo de movilizarse, y segundo, sí claramente hay un problema en la Argentina de falta de ingresos, de mucha gente que no le alcanza la plata, y del costo de los alimentos. O sea, yo voy a un barrio, camino 20 metros, me agarra alguien del brazo y me dice, escúchame, flaco, allá esto sale 40, allá sale 90 y allá sale 260. Efectivamente es así. Entonces, hay un tema clave. Nosotros estamos trabajando mucho con el tema de que el productor le venda directamente al consumidor. Estamos trabajando mucho el tema de economía social, del desarrollo de actividades económicas. Estamos extendiendo este tema de que las personas que tienen planes sociales tienen que trabajar, y sí o sí tienen que trabajar. Y hubo 24.000 personas que no trabajaron el mes pasado, entonces se les descontó el 50%, y ahora el siguiente mes, si no trabajaron, pasan a estar suspendidas. Estamos haciendo un cambio profundo, un cambio grande. Hay marchas que están politizadas, pero hay un problema. Y sobre esa base de problema, todos tenemos que dialogar y conversar. Mi tarea, básicamente, es apaciguar, es serenar. Está muy complicada la situación social en Argentina. Mi tarea es apaciguar, es serenar, es escuchar a todos en un contexto donde hay mucha gente que de verdad lo pasa mal. Ministro, aprovecho también para preguntarle cómo recuerda al ministro de Transporte, Mario Meoni, si tuvo oportunidad de trabajar con él. Sí, era un amigo. Lo conocí, él era intendente, vino a tomar un curso que yo estaba dando de Flaxo, y lo conocí ahí, yo como profe, básicamente. Después tuve como mucho contacto con él. En un tiempo hubo toda una situación crítica con los jóvenes en Junín, y yo fui a ayudarlo. Después los dos fuimos directores del Banco Provincia, conjuntos formando parte del Frente Renovador. Y ahora, compañeros en el gabinete, los quiero mucho. Yo
Una muy buena persona, pero muy, muy buena persona. Siempre escuchando a todos, muy gauchito, siempre hablábamos de Sarmiento, él era muy de Sarmiento, nosotros siempre hablábamos de fútbol. Un tipazo, pero un tipazo de verdad, y yo distingo a la gente entre los que les duele el dolor del otro y los que no. Él está al lado de los que les duele el dolor del otro. Yo cada vez que le contaba, o él me mandaba, decía, mirá, fíjate que pasó esto, mirá, me dijeron tal cosa. A mí lo que le duele el dolor del otro, los pongo del lado bueno de la vida. Mario claramente ha sido eso, y además estuve con mucho contacto en el último tiempo, es durísimo. Varias veces hablábamos del tema de que se volvía manejando. Yo lo entiendo porque uno está tan tapado de cosas que a mí a veces también me gusta agarrar el auto y manejar. Lo entiendo que uno a veces quiere estar solo, quiere pensar un poco, estar más tranquilo, y tal vez ese era su espacio, pero una pérdida tremenda para Argentina, de verdad una pérdida tremenda. Ministro Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo de la Nación, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes.